Cuando dices a uno, vengo de el Sáhara, ¿dónde? ¿Qué Sáhara? Cuando dices de los campamentos refugiados de Tinduf, le va a sonar porque habrá oído algo. Pero, ¿cómo te ha reconocido? Los campamentos refugiados de Tinduf. Entonces, si no cambia el asunto, si no cogen su libertad, si no sean libres, si no vuelven a su tierra, hagas lo que hagas, van a seguir refugiados. Nuestra lengua es el Hassaniyya. Venimos de una cultura nómada, con conocimientos de la Hammada, que es el desierto del Sáhara. Somos un pueblo comunitario que a causa de la colonización española nos vimos obligados a renunciar a nuestra vida y a nuestra tierra, llevando a cabo un exilio hasta Argelia, donde construimos los campamentos de refugiados en Tinduf. En 1975 se firmó el acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, en el cual España cedió la administración del Sáhara Occidental. Al mismo tiempo, Marruecos organizó la Marcha Verde, que fue una invasión del territorio saharaui, llevada a cabo por 350.000 personas y 25.000 soldados. El ejército español salió del territorio de la noche a la mañana y comenzó un conflicto armado entre Marruecos y el Polisario, el Frente Popular por la Liberación del Saqi al-Hamra y el Río de Oro. El conflicto duró hasta 1991, año en el cual se celebró el Alto al Fuego, un contrato de paz que tenía como única condición hacer un referéndum en el cual los saharauis elegirían el futuro del Sáhara Occidental. Este referéndum fue acordado con la ONU y Marruecos aún no ha permitido que se celebre. Que todo el mundo sabe que España hizo el acuerdo tripartito en Madrid entre Juan Carlos y Hassan II y Mokhtar Tadar de Mauritania y repartieron el Sáhara en 2 como territorio y en 3 como economía, intereses. Eso nadie lo puede olvidar. Y todo el mundo sabe que España es el primer responsable y culpable, porque tiene el papel que juega donde dice que el Sáhara ha sido con la colonia 53. ¿Por qué ahora no hablas? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué dejaste que el gobierno marroquí construyera un muro lleno de minas dividiendo el Sáhara Occidental en 2? ¿Por qué seguimos esperando un referéndum para la autodeterminación? ¿Por qué no podemos decir nuestro futuro? A día de hoy llevamos 43 años refugiados y aquí seguimos, aguantando. Los marruecos han cogido a nuestra tierra y Argelia nos dio un trozo para vivir aquí. Yo creo que ya no hablamos de refugio porque después de 40 años de estar refugiado, creo que pasa otra cosa. Seguimos abandonados, seguimos viviendo la mentira y nos han hecho, digamos, la muerte lenta. نحن نعيش لحظات في مخيمات، لحظات أقرب ما يقال أنها لحظات سيئة بقدر الإمكانيات التي منحت إلينا من طرف المنظمات ومن طرف كل شيء،
El conflicto no se resuelve porque hay intereses económicos. Ahora el mundo va así. Nosotros somos víctimas. Lo que nos está pasando es muy duro, pero estamos luchando y tenemos ánimo. Y lo más difícil que es saber siempre que esta tierra no es tuya. Aunque seas que quieres hacer algo en esta tierra, no es tuya. Siempre tendrás esta pregunta que en el día que vas a salir de esta tierra. O en cualquier día te van a decir, tienes que salir de aquí. La gran mentira que nos han traído aquí es que se va a celebrar un referéndum en el Sáhara Occidental y vais a conseguir volver a vuestro territorio libres y tal, con la decisión del pueblo saharaui si decide ser libre de Marruecos. Y al final empezaron con el rollo de alargarlo el tema, ya para mañana, el mes que viene, el año que viene, y esto ya no se acaba. Están siguiendo las normas mundiales de paz, de solucionarlo con la paz, digamos, pacíficamente. Pero creo que algunas veces la libertad para conseguir tu tierra, tu libertad en este mundo, hay el tema de guerra, es muy duro para todos, pero creo que es la única solución. وبالبندقية ننال الحرية. قررنا نهارنا الأول بالبندقية ننال الحرية. شي ما قاعدين في اللي بقى يطول ولا بقى يقصر. إحنا فرض علينا نقضوا استقلالنا حبا كريها. حول الصراع في الصحراء، حول الصحراء الغربية. قضية الصحراء الغربية هي قضية عادلة، يعني شيء ما ليس فيه اختلاف أن الصحراء دولة موجودة وما زالت تكافح من أجل تقرير المصير. أنا عايش على مبدأ أنا نرجع لدولتنا واللي هي الصحراء نعمرها من جديد. أنا عندي الأمل بالأمل يقد يصلح، يقد يعد خالق أمل وتلحق لدولتك ويقد يعد بذاك الأمل يقطع. لو ذاك الأمل أنا الأمل هذا ما نآمن به. No me gusta que estemos aquí parados esperando que nos traigan la libertad de nuestro pueblo o la independencia de nuestro país. Lo que nos gusta es que vuelvan a tomar sus armas como antes. Me parece bien que no estamos, ¿cómo te lo digo? Me parece que aquí, que quiero ir a mi tierra, pero aquí vivimos y allá no vamos a hacer nada porque nos vamos a pelear otra vez. Y eso a mí no me gusta. وظروف الحمد لله ولله الحمد. معنا قوم من الناس اللي جات من قدرة على كراعيها من العيون ومن بوجدور ومن السمارة ومن الداخل ومن قليمين ومن طنطان وناس قلت أنا نقطة والراحة بينا معنا افتراضنا معنا غلطنا وانتم لا عايشين دي مثلا ما فيها نقاش. لا يوجد الكثير لكي تفعله، حتى العمل يوجد القليل فقط منه، إذ تلقى الكثير من الناس لديهم نفس العمل وبصفة عامة نفس الحياة اليومية لدى الجميع. Es muy difícil cumplir a tus sueños de lo que tú quieres de verdad hacer, lo que tú eres capaz de hacer en tu vida real, pero ahí seguimos viviendo. Es duro en la parte de los derechos, no tiene derechos, está sin patria todavía, entonces es un poco difícil. Aquí es un poco más duro que el otro mundo porque aquí estás con tierra, como ves, ahí está todo. Aquí el sol es más fuerte. Hace bastante calor y a veces 48 grados debajo de la sombra. Todavía no podemos adaptarnos a esta, es una zona muy difícil, es un desierto Ahmada, que es un desierto muy seco, muy duro, entonces resistir aquí es un poco imposible. El verano es muy fuerte
y el invierno más fuerte. A veces te da algo en la cabeza como te vas a marear. Y a veces cuando salgo a ir a mi abuela corriendo sin calzado, me quedan los pies por abajo rojas. Y no te olvides que eres un refugiado. No puedes también cambiar de sitio, ir y migrar fuera, porque vas fuera y siempre estás aquí, pensando en los tuyos. La entrada de electricidad, digamos, últimamente las construcciones de pilares y casas, eso me da una sensación un poco negativa, porque nosotros tenemos siempre de hacer modo de que no es nuestro lugar aquí. Si tú ya pones una instalación en las carreteras y empiezas a construir con construcciones de pilares y otro nivel, esto ya es una contradicción. نركز على رتم السيل، الماء والبنية التحتية والضوء. هذه رتم السيل هي الخاصة قبال على المخيم. شوف بصفة عامة نديرو بين قوسين على الناس منين تسولي هذا السؤال تقول أنا باغي اللي يحسن ظروف أنا باغي ترجع لدولتي. هذا هو المضمون وهذا هو اللي عايشين عليه نحن نتوما. المخيم ما هو مأثر علينا ولا قاعدين فيه سبة واحدة، ساكنين فيه وعايشين فيه يا غير تخمامنا وهدفنا ومرجعيتنا إلا لاستقلال الوطن. عقب من ذاك المنظمات اللي يدعمونا ما هم ياسرات. إسبانيا فيها منظمات يدعمونا، وإسبانيا هي البايعتنا ذيك الساعة للملك. الحكومة الإسبانية هي البايعتنا للملك. يا غير إحنا معتمدين على الوصل ولا خايفين مش نتحدث وهو منهم. Hay de gente que les interesa la causa saharaui como voluntarios, pero del gobierno hay menos. Mira, aquí juega España un papel muy, digo, perdón la palabra, muy sucio. Cuando lo descubres, te va a doler, pero es real. A los marroquíes le dan armas y a nosotros pan. Porque me están dando de comer. Y en teoría yo no quiero comer. Yo quiero mi libertad. Que gracias. No quiero tu pan. Quiero que presiones tu gobierno y que digas la verdad. المساعدات الإسبانية مساعدات تجينا من جميع منظمات إنسانية في إسبانيا، في إيطاليا، فرنسا، في جميع الدول، جميع المنظمات. Son las personas, no gobierno. Ajá. Sí, personas, pues nosotros, como veis vosotros, que nosotros ayudamos a los que vienen ahí y esto es nuestro trabajo. Y como todo aquí, ves cuando vas a una casa, porque son que no es gobierno, que son personas que quieren ayudar al pueblo saharaui y a las personas del Sahara. Pues siempre damos la bienvenida y estamos muy felices porque vienen a ayudarnos, porque quieren hacer algo bien, no como los antiguos gobiernos. شو قال جاي حد عاقب اللوج وقاع وهذه نافق عن الشعوب هاي قاع ناس تشوفنا بنظرة حق متعاطفة يعني إنسانية وهذا. Las ayudas, las cooperación, ayudas humanitarias, vacaciones en paz, todo el apoyo que viene de España viene de la población, de organizaciones, digamos. Pero yo creo que la ayuda más importante, veo que tiene más lógica, es que tiene que venir del gobierno mismo. Que sigue siendo refugiado. Aunque cambian el cemento por el adobe, aunque cambian la luz solar por la luz enérgica por la electricidad, aunque cambien el agua salada por la potable, no va a cambiar. Que refugiado siempre sigue refugiado. A veces cuando dices a tu familia, quiero hacer una casa bien hecha en esta tierra, te dicen, no es para ti, no te lo vas a quedar, así que no puedes hacer algo que pasa mucho tiempo, es para tanto tiempo, porque algún día te dicen sale de aquí, así que tú has puesto toda tu fuerza en esta casa o en esta cosa que has hecho y así vas a salir. Por eso que no creo que nadie puede hacer
Lo que podemos hacer es que esperar para coger nuestra libertad, nada más. Yo siempre viajo, voy y vuelvo, pero donde te dicen que siempre hay un principio y hay un fin. Yo siempre vuelvo al principio. Punto de salida son los campamentos, no vuelvo. Pero vuelvo, intento volver con algo más. Con algo más, que sea conocimiento, que sea experiencia, que sea medios, que sea... Eso intento. He estado en Murcia, Cataluña y Italia, Francia. Fui a Galicia 3 veces. Yo fui 5 años desde el 2006 hasta el 2009. Wow. Pero soy como todos los niños en el verano 2 veces y vuelvo otra vez. Sí. Fui a Andalucía acá. Sí, estaba ahí. Fue la primera vez que veía la playa, la primera vez que veía la piscina y la primera vez que veía un terreno donde no hay mucha arena, no hay mucho polvo, no hay muchas piedras. Es la primera vez que he visto carreteras hechas y casas que no son nuestras casas de adobe. He estado con una buena familia y aún sigo con ellos. Estoy en contacto con ellos, aunque soy mujer, pero estoy en contacto con ellos. Porque son mi segunda familia. غير بعد هون عدي نشوف وكمجتمع هي اسبانيا لكن الدول الاوروبيه كانت الحمد لله تشوف نفس الناس ياسنها يعني طيبين زاد حنينين قبال معدلين. Yo me cojo desde el primer año hasta el último. Sí, somos, bueno, ellos dicen que soy vuestro hijo. Y yo también digo, porque todavía lo llamo mamá y papá como antes cuando era pequeño. Yo creo que hay personas ahí que son muy buenas. Yo doy muchas gracias. En mi caso, yo creo que es muy, no digo lo único, pero muy poco. Ya estaba en adopción y me saltó un día que yo dije, quiero ir a África a encontrar a mi familia. Así mismo, me acuerdo que dijo, no, voy. Me fui para acá y desde este punto me olvidé de Italia y todo el lío. Nadie puede ir y dejar todo atrás. ¿A dónde vas? ¿Quién te va a coger? ¿Tú quién eres? Cuando empiezas a decir quién eres, volverás. Es lo que no hay duda y nunca tendremos duda, es la unión del pueblo saharaui. كاملين عندنا نخوة واحدة وعندنا نبدأ واحد. Es el pueblo saharaui. Como ves ahora, cada uno está en su casa y cada uno que está con su nombre, pero cuando algo pasa al Sáhara o solo uno del Sáhara, ves que cuando hay unos que están en España, otros en Francia, en Portugal, en todos los sitios están los saharauis. Pero cuando van a hacer algo, son como mano. Aunque están se ponen solo como una mano. Somos muy, muy unidos. El tiempo cambia un poco las actitudes y las costumbres, que antes era una jaima solo. Tú sales de esta jaima y entras en la otra sin preguntar y sin nada. Ahora un poquito la gente, bueno, o sea, el tiempo también tiene su cambio, ¿no? Automático, natural. Pero los saharauis especialmente están, no te puedo decir 100%, pero 95%, para no exagerar, muy unidos, claro. Es
lo probamos cuando salimos de los campamentos. Aunque sean los campamentos, como no toda la persona está junta y esto, pero cuando salimos, aunque sea solo a Argelia, estaremos todos juntos. Seremos unidos de verdad. Que son, si hablas por el Sáhara, nos encuentras muy unidos. Sí, yo digo sí. Siempre está unido, pero por una razón, por ser libre, por su causa. La familia es como el pueblo, y el pueblo es como la familia. Así está construido. No te puedes olvidar de uno y no te puedes olvidar de apoyarte en uno. Si te necesitan, aquí estás. Y si les necesitas, los tienes. El cariño se transmite de la familia. Y la familia lo recibe de su parte. La unión empieza desde la familia para llegar a todo el pueblo. La familia es toda la vida, porque tienes que saber que la familia es otro país, pero pequeño, porque sales de ahí y vas... Bueno, para mí la familia es todo, porque sin familia no puedes hacer nada ni puedes conseguir nada. Si tienes una buena familia vas a salir una buena persona. وراجل مني ما عنده وقت لعائلته ما هو راجل. وانا بالنسبه لي انا العائله هي كل شيء. Hacemos muchas cosas juntos. Que mi madre ayuda a mis padres y ellos también me ayudan en mis deberes cuando no sé cómo son. Claro, toda mi vida, aunque sea, estoy viviendo para mi familia, es para mí, creo. Por aquí lo más importante es la familia. El saharaui يعني estamos reunidos en familia desde pequeños hasta que ya te mueres, te casas, lo que sea. La familia tiene que tener también amistad. Sin amistad ya no tienes familia, son dos cosas que inseparables. Yo no creo que existe una persona que pueda vivir sin amistad. Si puedes conseguir una buena persona que sea tu amigo, pues has conseguido una familia. Tengo amigos y amigas y es algo bueno. Para mí es algo bueno, porque conoces personas y también te conocen. Del amor del corazón, ¿no? Amistades de intereses. Amistad tiene que tener su valor. Yo la valoro igual, la pongo en el nivel de la familia. El dicho que dice una mano no puede aplaudir. Así es. Siempre necesitas tener amigos. عندي المسائل اللي الأحاسيس المشاعر عنها أصلا ما تقدر حتى ولو تبي لا نقول فيها ما هي قبال المصطلح هاي المسائل كالحب والصداقة وهذاك المسائل اللي أنت خاصك تحسسها لرجاج مو أنا تقول له أنا نبقيك وأنت كصديق وأنا نعزك وهذا خاصك تنعت له قبال أنا عندي هذاك المسائل نعرفها لا عن طريق شيء ملموس ولا شيء واقعي ما هو إلا بالكلام. Es un sentido que lo vas a sentir aquí en el corazón. Y si uno siente el amor, pues ya tiene otra vista y va a ver otras cosas. Lo más importante aquí, si vives un tiempo, tienes que casar. Pero para mí, de verdad, no es algo importante. Ni tengo prisa de vivirlo, porque ya sé que vendrá tiempo y vendrá el hombre que voy a casar con él. Y será. توه والحب حد يبقى حد وتوه الأمور حد يبقى حد وتوه شو يقول حد. Pues mis padres y mi toda familia. La palabra del amor, yo creo que hay mucha gente que no lo utiliza bien como debe. El amor existe en la amistad, el amor existe en la familia, el amor existe entre parejas. Y cada amor es distinto al otro. Pero al final y en general lo puedes resumir en uno. تملي قلبي من معاني ونعيش الامال بشده ونجعل جنه ذو الصحاري. Los años que me acuerdo son una infancia muy
muy inocente, porque estábamos en medio de un conflicto y a pesar de todos los problemas que tiene uno, que ha tenido la familia, hemos tenido siempre una felicidad. Hemos tenido una infancia muy natural, estábamos. Valoramos el pan cuando es duro y es algo grande. Cuando yo era pequeño, no puedo decir mucho porque yo no he hecho mucho cuando era pequeño, solo jugar en la tierra, cuando viene el lluvia o algo así. Y vuelvo a la casa, al colegio, y esto como lo que recuerdo yo. Jugamos con juegos que lo inventamos nosotros, que podemos conseguir nosotros de cada uno inventa un juego y dice, uy, yo tengo un juego nuevo y corremos a hacerlo. En el momento en que no tienes nada, fabricamos los juguetes de todo tipo, pero lo más especial para nosotros eran los coches que fabricamos de latas grandes, y le poníamos las ruedas, latas de atún. Íbamos haciendo como un grupo de caravanas y tal. Lo que me encantaba mucho a mí es haciendo coche con los alambres. Los cochecitos. Era un mecánico fenomenal. Cambiaba el paquete de bizcocho con una máquina. Costaba aquel tiempo, me acuerdo, la primera que compré son 30 dinares. Un paquete de bizcocho me ha dado una máquina. Pero mira, por ejemplo, mira como esta rueda es uno de los juegos. Mira este. Es uno de nuestros juegos. Pero no son como estas grandes, son las de coche o... ¿Entiendes? Son un poco más pequeñas. Hacemos unas filas o dos y vamos corriendo todo el día así, hasta que volvamos. O cogemos el agua, lo ponemos en la tierra, lo metemos las piernas y hacemos como unas casas o algo. Estos son los juegos lo que tenemos nosotros antes. Los balones, la pelota que hacíamos de calcetines, le rellenamos de ropa y así hace un balón hinchable. A la pilla. Cada casa tenía un agujero. Entonces escapando ya te pones un agujero, sales entre el otro. Es muy divertido. No teníamos nada prácticamente. Pero todo el tiempo te pasa volando porque no crees que no hay nadie en el mundo mejor que a ti. O no hay nadie en el mundo más feliz que a ti. Y no hay nadie en el mundo más rico que a ti. Es una mezcla de dureza y falta casi de todo, pero con mucha alegría, mucha felicidad. Sí. Del futuro no me preguntas sobre nada que no sea la independencia del Sáhara y sobre nada que no sea la libertad del pueblo saharaui. Tú tienes una planificación, el día de mañana ya estás en otra cosa, entonces el futuro, olvídate. Digamos, venga, has hecho tu carrera, has terminado, has traído tu título, has vuelto a los campamentos de refugiados. ¿Y qué? ¿Qué más? Siempre cuando empiezas a pensar así, te está acompañando la idea de que eres refugiado y aún sigues ocupado, tienes que ser libre e independiente para poder ser o para poder hacer o para poder lograr. Ahí está el tema. شو قال جاي حد عاقل اللوج وقاع وهذه انا فوق عن الشعوب هاي قاعد ناس تشوفنا بنظرة حق متعاطفة يعني إنسانية وهذا ولا تقعد بيلات شريط سوق في اللوج خارج من الدائرة لا تطير نشوفهم احنا وانا قيس اسمه هذا العصافير وهاي خارج من الطيور بيت سوق. Personal, sí, tengo, como todos, muchos sueños, formar una familia, vivir bien, y calidad de vida, son cosas que yo creo, no pienso mucho porque eso viene solas, sin planificación, ¿no?
pero sí, cada uno tiene un sueño, ¿no? Ser una enfermera. Bueno, es que yo digo que he vivido todo. He viajado mucho. Donde quiero ir, he ido, porque he ido a muchas partes. Una persona que puede estar parado todos los días se muere. Tienes que estar en algo, tienes que estar haciendo eso. Si salgo del campo, si será el Sahara libre, podré conseguir lo que yo quiero, pero todavía la única cosa es la lucha saharaui, pensar cómo podemos libertar nuestro país. El futuro es ojalá se podemos hacer un paso adelante y salir en primer lugar de este conflicto, de este refugio, tener este trozo de tierra, aunque desértico, pero por lo menos estás, sabes, libre, tu derecho, tu nación. Hemos esperado aquí 40 años y podemos esperar 100, 1000, lo que sea, para que podamos conseguir nuestra tierra, porque ahora tenemos solo poco de nuestra tierra, pero lo queremos todo y lo vamos a conseguir y queremos que sea muy pronto. Esperanzas hay siempre, porque las cosas cambian también con el tiempo, aunque no lo cambiamos nosotros, o no viene un cambiamiento de esos países culpables. Viene automático solo. No te va a sorprender si ves un saharaui que no lee el periódico. No te va a sorprender que ves un saharaui que no le interesa las noticias tanto. Porque ha tenido bastante mentiras que ya cuando le dices te hemos traído la independencia, te va a decir se tumba y se duerme. Por tantas mentiras. Muchas veces nos traen alegrías aquí, se explota la gente a llorar y de alegría al final, una gran mentira. Aquí estamos todos, grandes, pequeños, niños, todos están esperando la misma cosa. Y así que sí, aunque sea, yo no estuve en la guerra, pero ya sé todo de lo que ha pasado, porque mi padre me cuento, porque él estuvo en la guerra y me cuento todo lo que pasó a él. Así que estoy en la misma carretera donde van mis padres y mi persona grande. Toda esta gente han estado aquí refugiados, han estado aquí por su independencia, han estado aquí por su libertad. Y lamentablemente han muerto esperando. Entonces esta espera no va a acabar. No creo yo que vamos a ser libres así. Porque nos van a matar todos. Y aquí no tenemos tantas pistolas para matar. Cada uno tiene su manera de lucha. La mía es con la música. Puedo con ella llevar al voz del Sahara al más posible del mundo. El consejo principal es que ojalá se pueda poner un objetivo y salir de aquí a los territorios liberados y empezar. Si tú ya estás ahí, ya estás un paso adelante. Es el consejo. Más de eso no tienen que coger nuestro ritmo de estar aquí dentro de un círculo de campamento haciendo la rutina del día, no estás haciendo nada. ننصحهم بإعلانهم على درب الأوائل تموا سايرين إعلانهم يتموا مستمرين على ذاك اللي كانوا وباتهم يعدلوا بوماتهم. Que quedan a luchar para recoger el pueblo, para coger la libertad del pueblo. Y yo aconsejo lo primero el pueblo, después. Un trato, es que cuando tendrás tu pueblo, tu tierra, pues todo se puede arreglar. Ya no tienes ningún problema. Si fuera que tienes tu tierra, puedes vivir, puedes hacer todo lo que a ti te gusta. Que siga la lucha saharaui hasta la libertad. Si nosotros no llegamos, ellos podrán tener la libertad. No le daría muchos, porque ya con el tiempo van a aprender lo que es sobrevivir como refugiado
Lo único que les digo, que no dejen de luchar y que no pierdan la esperanza, que la libertad se consigue, no les van a traer ninguna. Y la independencia, por ella hay que luchar. Les doy la gracia a todos los pueblos en general y en especial el pueblo español, quien cree en la causa saharaui y cree en el pueblo saharaui en su lucha. Y les digo que deben de pensar que el pueblo saharaui no necesita estar dependiendo de la ayuda humanitaria. Lo que quiere que presione vuestro gobierno, que es el primer responsable y es el culpable de todo lo que está pasando con los saharauis. Y lo que quiere el pueblo saharaui es ser libre, independiente en su país. Nada más. Y espero también que se solucionen todos los problemas que tiene toda la población ahí, porque sé que hay algunos que quieren expresar su expresión y no llega su voz. Espero que llegue y espero que logren lo suyo también. يقول المواطنين، تكلم عن مواطنين الصحة الجسمانية عنهم، يعني تمويج قدم الزيارات، يتعرف على الشعب الصحراوي، يتعرف على لو نحن نعزهم الصحة عن ناس بعلاقات مع المواطنين الإسبانيين الصحة من شتى المقاطعات، لذلك يعني نتمنى عنهم حتى هم يتموجوا ويخرسوا ويتعرفوا على الشعب ويتعرفوا على التقاليد ويتعرفوا على هذا. وناس بسطاء، نبقى ناس تنشيين وهذا بخصوص الناس الأجانب. Me gustaría mucho que no ayuden a los Marruecos, aunque España y Francia y todos los que ayuden a Marruecos solo lo ayuden en las cosas que son suyas, en nuestra tierra y en nuestro pueblo. Por favor, que paren de ayudarlos, que paren de estar con ellos en como coger los pescados y eso. Pues me gustaría mucho que paren de hacer todo lo que están haciendo con Marruecos. Eso me gustaría que los escuchen. Por eso, y nos ayudan a nosotros para coger nuestra tierra y para coger nuestra libertad. Yo creo que el cambio grande y esencial lo hacen los pueblos, las sociedades, no los gobiernos, porque los gobiernos están en otras perspectivas. Y yo creo que el mundo, hablo del mundo europeo también, los países libres, que somos todos seres humanos, eso de fronteras yo creo que no lo creo yo, no está en somos todos iguales. Y creo que hablando de familia, hermanos, un hermano apoya al otro, entonces yo creo que ellos están en el mundo europeo, esos países también libres, tienen una calidad de vida, tienen sus derechos y nos miran un poquito también nosotros a ver si nos pueden apoyar y darnos una solución a esto, luchando con sus gobiernos, que somos iguales. Y creo que yo por lo menos cuando veo un saharaui o un compañero que tiene necesidad de falta cualquiera, lo apoyo. Entonces en el mismo tiempo creo que el mundo nos mira un poquito y a ver cómo puede apoyar de manera fuerte, no humanitaria y toma, eso no vale para nada. Eso ya no se educa mal y yo no voy a salir de aquí porque tú me llevas comida. Entonces tiene que apoyarme en la parte política y los puntos más fuertes y los puntos, digamos, las líneas rojas, la llaman los gobiernos rojas porque ya toca su interés. Entonces los pueblos tenéis que mirar ahí en ese
pero no ayudarme de darme, no darme nada. Eso. شعب جيل من جيل يعطي جيل جيل. اللي يتربى ذاك الجيل اللي ورانا نحن، اللي يتربى الأعلى اللي تربينا نحن عليه. لا يمشي الأعلى اللي مشينا نحن عليه. كيف ما نحن مشينا على جيل سابق ونكون مشاور عليه الأولي يتمنى مع الشيء السنة. ونصيحة الجيل الجاي عن الوحدة الوطنية. التلاحم. ولا خالق حل ولا خالق شيء ما هو تحل استغلال الوطن، استغلال الوطن، تحل التراب. صح. Que no estamos en nuestra tierra y aquí no estamos en nuestra tierra porque se pelearon los marruecos con los saharauis y han morido todos los saharauis y por eso han cogido ellos la tierra y nos quedamos nosotros sin nada, pero Argelia nos dio un trozo para vivir aquí y así nos parece bien que haya cuando venimos allá también nos va a matar todos y aquí tenemos que estar aquí, que nos dan comida y nos dan comida y casas y jaimas y así estamos bien. Que haga lo más posible que puede para que la Sáhara regrese libre y que ya basta de ocupación, que llevamos más que 43 años aquí refugiados, que la gente está quejando de estar refugiada y hay unos que ya no pueden aguantar viviendo como refugiados más tiempo y necesitamos la libertad, Sáhara libre. هون لا سد حاجيات، المخيم لا سد حاجيات إلى نرجع الوطن، إلى نرجع الوطن وبالبندقية ننال الحرية.